Buenas noches a todos. El día de hoy tenemos un tema un poco profundo. Para las personas que ya lo han escuchado, pues nos gustaría mucho poder profundizar. Para las personas que vienen por primera vez, pues seguramente es un poco impactante y sin embargo, pues una cruda realidad. Lo que llamamos los 9 círculos dantescos es parte de un trabajo psicológico que dentro de la enseñanza gnóstica también entregamos como una clave muy específica en relación a nuestro trabajo interno. El maestro Samael nos dice, obviamente, todos los pueblos antiguos, todos los pueblos de la antigüedad, en su sabiduría tan profunda, conocieron lo que fue este trabajo psicológico, vamos a decir, y de alguna manera lo plasmaron a través de símbolos que se conocen como el infierno famoso o las regiones inferiores, que de ahí deviene precisamente la palabra infierno. Significa región inferior, y aunque es una forma simbólica para cada pueblo lo ha representado de diversas maneras, pues imagínense ustedes que de alguna manera esta enseñanza, y así como todos los pueblos lo supieron, cuando dijeron, hombre, conócete a ti mismo, por ejemplo, los griegos, cuando todos los pueblos dijeron y supieron que dentro de nosotros existe todo ese conocimiento del universo, pues imagínense ustedes, cuando hablamos de los infiernos, ¿a qué se está refiriendo? Pues también a regiones de nuestra propia psicología, de nuestra propia psique, y están muy relacionados a lo que es el trabajo con esos niveles del subconsciente, con lo que es el infraconsciente dentro de nosotros, aquí y ahora. Ahora bien, también nos dice todos los pueblos antiguos, vamos a decir, Dante Alighieri habló sobre y escribió lo que fue la Divina Comedia, maravillosa novela que deberíamos todos estudiar, y que después de la época o durante la época de la Inquisición estaba prohibida, ¿no? Esta Divina Comedia pues nos habla precisamente del descenso de Dante Alighieri con su maestro Virgilio a lo que son esas 9 regiones infernales, siempre bajo la inspiración de lo que sería Beatriz o su madre divina, en este caso, el alma divina y tantos símbolos que podríamos hablar, trabajando precisamente de una manera increíble. Él logra descender a ese mundo infernal y luego sale, imagínense ustedes, para quienes lo han leído, subiendo por las costillas que llamamos del diablo, ¿no? Entonces imagínense pues todos los símbolos tan maravillosos que existen en esta obra maravillosa, magistral, en donde, por ejemplo, en este slide nos dice que de alguna manera nuestro planeta Tierra está conectado también con esto que conocemos como los infiernos. En el centro de nuestro planeta Tierra está ese centro de gravedad de esos infiernos, y aunque en nuestro planeta Tierra hay una región que conocemos como región mineral, pues definitivamente cuando escarbamos encontramos esta región mineral físicamente, está conectada con esas infradimensiones también, o tiene una correlación con esas infradimensiones, y también nuestro planeta y nosotros mismos como microcosmos también tenemos una relación con eso que después, cuando Dante Alighieri sale subiendo por esa costilla del diablo o de Lucifer, muy simbólico por cierto, si nos da tiempo al final hablamos un poquito de esto, pues asciende a eso que llamamos los 9 cielos. El trabajo con los 9 cielos también está marcado por los trabajos de Hércules en un nivel, y entre los pueblos aztecas, mayas, del México antiguo, de las culturas precolombinas, no solamente se habla de los 9 cielos, sino nos hablan de 13 cielos, porque los últimos cielos precisamente no cualquier cultura lo manifestó tan abiertamente en su sabiduría. Entre lo que es el cristianismo actual tenemos lo que sería
los 13 arrepentimientos de Pistis Sophia, que nos llevan también a esa liberación, lo que en el Pistis Sophia se conoce como el Aeón 13, pero de esto no vamos a hablar hoy. Nada más mencionarles, bueno, pues que nuestro planeta Tierra, como decíamos, se corresponde como una conexión, así como nosotros tenemos una conexión con dimensiones superiores a través de nuestros cuerpos internos, pues nuestro planeta Tierra, estas regiones minerales se corresponden a nivel de otras dimensiones con lo que se conoce como infradimensiones. Pero es muy interesante porque sí les puedo decir que aunque, por ejemplo, algunos pueblos como los nórdicos, etcétera, representaron a los infiernos con hielo, los maometanos, y así cada pueblo lo representó de manera diferente. Sí es muy interesante que en la actualidad, cuando nosotros encontramos excavaciones muy profundas en el fondo de nuestra tierra, hay personas que se han dedicado a hacer grabaciones, pues que a lo mejor accidentalmente comenzaron accidentalmente, y después estas grabaciones que se llaman psicofonías son reales, y de repente han sido parte de investigaciones en donde lo que se oye en las grabaciones allí muy abajo pues son como lamentos, lamentaciones, y es muy fuerte porque de alguna manera no estamos diciendo que allá abajo están los círculos, que si escarbamos vamos a encontrar los círculos dantescos. No, pero sí estamos diciendo que se corresponden con dimensiones que nosotros no vemos o no palpamos. Ahora bien, entre las otras culturas, bueno, pues para mencionar también como una forma más histórica, en el México antiguo de los aztecas tenemos al famoso Mictlán como la región de los infiernos, y Mictantecutli, que es el dios del Mictlán, y que de alguna manera, pues ustedes saben, aquel Cristo mexicano conocido como Cristo mexicano por sus símbolos y sus enseñanzas, aquel Quetzalcóatl maravilloso tiene que descender a rescatar los huesos de sus antepasados, también de una forma muy maravillosamente representada en forma simbólica, como parte del trabajo psicológico que todos tenemos que realizar. En ese Mictlán, pues sabemos que se desciende a través del guía, que es el Xoloescuincle, que es el perro guía de los aztecas, y bueno, pues es maravilloso también. Entre lo que es el Hades griego o el Averno de los romanos, pues podemos seguir mencionando todas las culturas, ¿sí? Podemos mencionar esas representaciones también de las culturas más occidentales, Grecia, Roma, como ese Hades, o también llamado Averno, normalmente representado como un lugar de fuego, precisamente incluso con elementos de olor como el azufre, porque el azufre realmente, si ustedes incluso queman un poco de azufre en sus hogares, alejan las malas vibraciones. ¿Por qué? Porque el azufre en el infierno lo que está representando es que limpia, purifica, porque finalmente esto que llamamos infierno representa purificar. Sí. Estoy preguntando si hay alguna manera de enlazar los 9 círculos dantescos con los trabajos de Hércules. Sí, claro, los 9 círculos dantescos son parte del final del trabajo con los 9 trabajos de Hércules, ¿no? En los trabajos de Hércules se desciende a cada uno de los círculos dantescos, precisamente. Bien, el libro de las 3 montañas lo aclara perfectamente. Entonces, nosotros, hablando ya de nosotros, lo que a nosotros concierne es tratar de llegar a ustedes en su corazón de tal manera que no nos quedemos con la idea antropológica de un infierno nada más que existe fuera de nosotros, sino que comprendamos que el trabajo con los 9 círculos dantescos representa un trabajo psicológico que nos toca realizar a todos y cada uno de nosotros, sea conscientemente o sea inconscientemente. De alguna manera, cuando hablábamos de los 49 niveles del subconsciente, para los que no estuvieron en esa plática, les decíamos que nosotros tenemos lo que se conoce como el inconsciente humano, subconsciente o infraconsciente, y dentro de ello estamos nosotros de alguna manera ligados
egoicamente a estas regiones infernales. Y no es casualidad que muchas veces nosotros así lo decimos, es que mi vida se ha vuelto un infierno, dice alguien, ¿no? Es que es un infierno lo que estoy viviendo porque solo es problema, 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 problema. Y todo esto les preguntamos, ¿de dónde viene? Pues obviamente de lo que nosotros hemos creado en nuestro interior que llamamos agregado psicológico, defecto psicológico. Y hemos dicho a nivel de otras culturas, el budismo, etcétera, que la causa del dolor, del sufrimiento se halla en eso que llamamos ego. Por lo tanto, quisiéramos que todos nosotros tomásemos conciencia de que no es algo que está fuera de nosotros, no es algo que me puede suceder cuando yo me muera, ¿no? Sí, obviamente que al morir descendemos también, según la ley de evolución-involución, por los 9 círculos dantescos cuando ya no tenemos cuerpo humano o la oportunidad de una vida humana. Eso creo que ya lo hemos estudiado, sabemos que al morir hay lo que se conoce como el juicio del alma, en donde una persona o recibe un buen dharma o tiene que retomar un nuevo cuerpo físico o definitivamente ingresa a los mundos inferiores o mundos infiernos. Ya no se le da la oportunidad a aquella psiquis de tomar nuevamente un cuerpo físico, pues definitivamente porque acabó su ciclo de oportunidades o porque sus obras, sus egos están tan fuertes ya que realmente no se le permite ya tomar un cuerpo físico, ¿sí? Esto creo que más o menos todos lo tenemos claro. Ahora bien, ¿por qué nosotros tenemos que esperar a morir a ver si nos toca la lotería, no? Nosotros tomamos conciencia, tenemos que tomar conciencia precisamente de nuestra situación psicológica y, como en todos los símbolos de todas las culturas, tomar, si estamos en este trabajo, la decisión de enfrentarnos a nuestros propios círculos dantescos si es que queremos hacerlo en esta vida o lo dejamos como al azar, como a la creencia, como al decir, pues yo no sé si al morir realmente existe el cielo o el infierno, o lo dejamos así como muy románticamente diciendo, pues yo cuando me muera, como hice una buena obra, pues me voy a ir al cielo, ¿no? Realmente nosotros dentro de estos estudios necesitamos rescatar de esas filosofías, religiones, místicas, sabidurías ancestrales, lo que concierne a nuestro diario vivir. De nada nos serviría conocer tanta teoría si no sabemos aplicarlo en nuestro diario vivir. Y por eso es que impacta este estudio. Verán que también, así como se dice que nosotros tenemos 7 chakras, estos 7 chakras bien estimulados nos dan la capacidad de los 7 sentidos ocultos. También en el bajo vientre de nuestro plexo solar a nivel energético, es decir, multidimensionalmente, aunque no lo podamos ver, aunque el médico cuando abre no ve nunca una puerta en esta zona de nuestro cuerpo, ¿verdad? En lo que conocemos como el plexo solar, la zona hipogástrica, etcétera. Aunque no es algo que vamos a detectar con el bisturí, repito, interdimensionalmente, allí tenemos puertas también, dice el maestro, 7 puertas o 7 conexiones a 7 chakras inferiores. Cuando nosotros nos vamos a dormir con la digestión muy pesada, cuando nuestra alimentación es muy mala, cuando acostumbramos demasiado, por ejemplo, la carne de puerco, las cosas involutivas, cuando durante el día estuvimos muy egoicos, muy dormidos, muy identificados con problemas, etcétera, ¿qué es lo que sucede? Pues que al dormir decimos que tenemos pesadillas, ¿no? Y soñamos que nos atacan, que nos persiguen, que esto, que lo otro. Y realmente podemos decir y afirmar, como dice, repitiendo o parodiando al maestro Samael, en forma enfática, que lo que hemos tenido es contacto con una región inferior de algo que está
dentro de nosotros aquí y ahora. También podemos afirmar en forma enfática que cuando nosotros nos enojamos, por ejemplo, gritamos, relampagueamos, hacemos un gran coraje, un gran berrinche, lo único que hemos hecho es conectarnos a una de estas regiones infernales. Y por ese instante la vida nos parece un infierno, ¿no es así? Cuando una persona, después del enojo, de la ira, pasa el momento, lo único que siente es tristeza, dolor a nivel anímico. Dices, es que ya no sé, pierdo la esperanza, me desesperanzo, me desespero, me siento como hundido, no tengo ganas de hacer nada, dice uno, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos conectamos a una región inferior en lugar de conectarnos a una región superior. En lugar de conectarnos a nuestra alma, a nuestra esencia, a través de la autoobservación, a través de los anhelos del alma, a través de los hechos físicos incluso en nuestra vida, pues nosotros solemos conectarnos más a eso que llamamos infiernos. Ahora mismo ustedes, conforme los vayamos estudiando, pues lo podrán investigar por sí mismos, lo podrán palpar por sí mismos, y lejos de que nosotros aquí lo que intentemos es provocarles un temor, lo único que queremos es despertar un poquito la conciencia para darnos cuenta de nuestra psicología, para poder algún día, como decían los pueblos antiguos, por ejemplo los mexicanos antiguos, o sea, hacer ese sacrificio al sol, como ellos decían, yo soy el que hace salir al sol, es decir, bajo ese trabajo simbólico, hacer salir nuestra conciencia, iluminar nuestra vida de conciencia. Por eso es que nosotros en la Gnosis no podemos jamás estar de acuerdo con algún tipo de enseñanzas que solamente te dice que tú puedes ser feliz si piensas bonito, si te esfuerzas en decir todo está bien, todo está bien, todo está bien. No es así. Dentro de nuestra anatomía oculta estamos ligados a esto que llamamos los 9 círculos dantescos. ¿Debido a qué? A que nosotros hemos, con el paso de nuestras existencias, creado lo que llamamos agregados psicológicos, egos que hemos alimentado y que finalmente hemos creado nosotros nuestros propios infiernos, y que al desencarnar, como una ayuda especial que la propia divinidad nos da, dice, a ver hijito, o a ver hijita, ¿tú no pudiste eliminar tus defectos? ¿Tú no pudiste cambiar la ira por amor? ¿Tú no comprendiste que en la vida había que desarrollar el altruismo en lugar de la envidia, etcétera, etcétera? Entonces no te preocupes, la última ayuda que yo te voy a dar es que como Dios, vamos a decir, encarnado dentro de nosotros, vamos a decir, la divinidad dice, pues si tú no pudiste, yo te voy a eliminar el ego, ¿sí? Obviamente bajo los procesos mecánicos de la naturaleza. Entonces, para todo hay un límite. Para el dolor hay un límite, para el sufrimiento hay un límite, para la guerra y el odio hay un límite. El ego no es eterno, la conciencia lo es. El alma es eterna, el espíritu lo es, el espíritu es eterno, pero el ego no tiene dónde esconderse, no tiene escapatoria, o lo eliminamos nosotros o la propia madre naturaleza nos lo elimina con sublime amor. Obviamente que lo que tú puedes hacer en una existencia con el propio esfuerzo, bajo comprensión y trabajo fecundo, la Madre Divina lo va a hacer bajo las leyes mecánicas, pasando por un proceso que creemos que es eterno. Se dice por ahí que el que entra al infierno ya no sale. No es que no sale, es que el tiempo de nuestra percepción en un infierno es muy largo. ¿Ustedes les ha pasado que cuando la están pasando bien, ya se acabó, ¿no? Dicen, ay, ¿cómo es posible, no? Se me hizo rapidísimo. Pero cuando estamos pasando un sufrimiento, un dolor, una situación difícil, el tiempo es largo, pesado. Dice uno, ¿cuándo va a acabar?
Entonces imagínense, desde el punto de vista de una existencia en donde hay mucho que pagar, muchas veces nosotros decimos, ¿hasta cuándo? ¿Cuándo? Y muchas personas deciden, pues, no cumplir con ese pago. Se resisten a ese pago y dicen, no, yo mejor o me suicido, me quito la vida, o mejor me escondo, o me divorcio, o me separo, o le busco la manera, pero yo no quiero estar sufriendo, ¿no? Es algo que la humanidad actual está haciendo. Ahora bien, alguien por ahí nos comentaba, a lo mejor es que enseñar la muerte del ego, la humanidad no está preparada para la muerte del ego. ¿Qué dirían ustedes de una frase así? Personalmente, con mi esposo, creemos que nunca la humanidad ha estado mejor preparada para la muerte del ego. Nunca está más claro el ego para que nosotros definamos una realidad. Nunca está más claro el mundo de guerras, de sufrimiento, de dolor, de enfermedad, de materialización tan fuerte como en esta época, como para que nosotros no podamos tomar la decisión de decir, o me reviento ya la vida, y ya lo que sea, o me dedico a eliminar mis defectos psicológicos, que son muchos. Aquí están preguntando para darse una idea de cuántos años estamos hablando en el abismo. En el abismo ahorita se los decimos. Sí, es una eternidad para nosotros, pero recuerden que es la vida entre una mosca y nosotros, el tiempo es muy, muy relativo, pero la percepción del ego es muy larga. Es decir, la percepción de la conciencia es un instante, la conciencia vive el eterno presente, por eso es un instante de felicidad se alarga a una eternidad, pero también el ego es, dolor, y parece demasiado largo, ¿no? Puede decirse que incluso, pues, se puede pasar toda una época de historia humana mientras se está dentro de un proceso de limpieza o purificación. Por eso les repito, está simbolizado como fuego normalmente, porque el fuego purifica, ¿no es cierto? Si ustedes tienen que hervir el agua, pues tienen que ponerla con fuego, ¿no? O sea, si ustedes quieren que algo se limpie bien, pues lo tienen que purificar con fuego. Y el azufre precisamente es que dice uno es que huele a diablo, ¿no? No es que huele a diablo, es que el infierno, o sea, como elemento del azufre es purificador. Sin embargo, pues a nosotros no nos gusta la purificación, ¿no? Ya habrá oportunidad también de hablar de símbolos y mensajes importantes a través de esos aspectos del infierno como Lucifer, el azufre, el fuego, etcétera, ¿no? Pero hoy nos concentramos en lo que serían los 9 círculos dantescos. Bien. Los vamos a mencionar desde 2 puntos de vista. Desde el punto de vista de cuando una persona desencarna, y los vamos a mencionar desde el punto de vista de nuestra conexión con esas regiones, ¿sí? Para que no quede, repito, la idea de que solo al morir entramos al infierno o al cielo. No, en vida nosotros practicamos una conexión o al infierno o a la conciencia, dependiendo de nuestra conexión egoica tan fuerte o menos fuerte que tengamos, ¿sí? Entonces, no sé si hay alguna pregunta hasta aquí por parte de todos. ¿Todo bien más o menos? Bueno, dentro del mensaje de Dante Alighieri, que fue un gran iniciado, de hecho no es un cuento lo que él escribió, fue una vivencia. Muchos grandes han tenido vivencias también de esta magnitud y lo han expresado luego a nivel de escritos que luego creemos que son novelas, pero realmente la experiencia de Dante es real, ¿no? Como la experiencia de un Buda o de un Jesucristo en esos 40 días del desierto, etcétera, etcétera. Todos descienden, los grandes maestros, todos descienden a esas regiones inferiores y tienen como un Jesucristo que ser incluso tentados, ¿no? ¿Se recuerdan esa frase cuando le dice Rabí, algo así, todo esto te daré si te inclinas ante mí, ¿no?
Entonces él le contesta, escrito está que a tu Dios no tentarás, ¿no? Entonces, una cosa es descender conscientemente al trabajo con los 9 círculos y otra cosa es caer. Caer es lo que nos pasa a nosotros, decíamos, cuando nos enojamos, cuando nos salen los egos. Descender es un trabajo de investigación y que finalmente se sustancializa en el matrimonio a través de lo que se conoce como la 9ª esfera o el trabajo de la alquimia, para que sepamos que la alquimia tiene como finalidad no solamente el desarrollo de poderes, el conservar cierta juventud y tener buena salud, también la 9ª esfera significa descender. Y como lo dijo el maestro Samael, a la 9ª esfera descendió un Jesucristo, un Hermes, Trismegistro, o sea, todos los grandes maestros descienden conscientemente. Significa, entran a sus mundos subconscientes, inconscientes, para eliminar las fases más profundas de eso que llamamos ego. En el primer círculo dantesco, como relacionado a la luna, así como existe el cielo de la luna por su influencia astronómica, vamos a decirlo, así existe el infierno de la luna. Así nosotros tenemos también la edad de la luna. Y bueno, todo en conexión con ese macrocosmos del universo también está dentro de nosotros. Quienes descienden a lo que sería el primer círculo dantesco al morir son todas las personas que se menciona que no han sido bautizadas. Este primer círculo dantesco es conocido también con los nombres del limbo, el orco. Sí han escuchado, ¿verdad? Que los niños cuando no han sido bautizados van al limbo, ¿no? Que es decir, no entran al cielo, pero no pueden entrar al cielo, pero tampoco están en el mero infierno, ¿no? Simplemente el limbo representa aquello que decimos las personas que no han sido, o los niños que no han sido bautizados. Ahora bien, el bautizo es algo conocido desde antes de la llegada de Jesucristo. Incluso los españoles cuando llegaron a América dijeron, pues ellos ya saben, o sea, se bautizan, ¿no? El símbolo del bautizo es un símbolo arcaico muy anterior incluso a la llegada de Jesucristo. De hecho, fue Juan el Bautista el que bautiza a Jesús, ¿verdad? Porque se practicaba previo a la llegada de Jesús. Ahora, no nos interesa la parte dogmática institucional. Nosotros afirmamos que aunque una persona haya sido bautizada bajo los símbolos sacramentales de un ritual, que un día bautizaron a ese niño o a ese adulto según la religión que se profese, no significa que ya fue bautizado internamente. El bautizo es un símbolo maravilloso que representa por lo mismo de su símbolo la purificación por el agua. La purificación por el agua no es otra cosa más que la transmutación de las energías sexuales. Por eso se dice que quien es bautizado, a quien se bautiza, o el fundamento del por qué se bautiza a alguien es para quitarle, se dice, el pecado original, ¿no es cierto? ¿Y el pecado original cuál fue? Pues el que Adán y Eva se comieron una manzanita, ¿no? Ojalá nuestra mente sea mucho más abierta que esto y no creamos que porque nos comimos físicamente una manzana estamos padeciendo una eternidad de sufrimiento aquí, por un capricho de eso que se llama Dios, que dijo, no, de este no comas y como de ese comimos, ahora te castigo toda una eternidad. ¿Qué tipo de padre sería ese? Que ustedes le digan a su hijo, te puedes comer todas estas peras, mangos, limones, naranjas, lo que quieras, pero la manzana no te la comes, hijo, por si te la comes, estás repudiado toda la vida. Creo que nuestra mente es mucho más amplia ya para comprender que ese símbolo de Adán y Eva al comer una fruta prohibida significa la caída sexual, significa el momento en que el hombre aprendió a
la palabra fornicación, ¿verdad? Entonces, tenemos que decir la palabra pues abiertamente, es decir, cuando el hombre dejó de transmutar sus energías, dejó lo que se conoce como la castidad científica en pareja, no quiere decir celibato, significa castidad científica. Cuando el hombre decidió entrar solo al placer, entonces en ese momento fuimos echados de eso que se conoce como el paraíso. Del paraíso salimos en pareja y al paraíso hay que regresar en pareja. Por eso la oportunidad más grande que la gnosis nos da es siempre el trabajo en matrimonio. La gnosis tiene siempre, si es una gnosis verdadera, que respetar y promover siempre la unión matrimonial como lo más sagrado, como la mejor oportunidad, como lo mejor mejor que ganarse la lotería, conocer el trabajo de esto que llamamos bautizo. Las aguas de la vida no están afuera, están dentro de nosotros en nuestras energías creadoras o energías sexuales. Y por eso el niño recibe el agua en su cabecita, porque transmuta o recuerda el símbolo de elevar esas aguas hasta la coronilla a través de los 7 chakras y luego en el corazón. Por eso, por ese maravilloso símbolo es que se dice que cuando una persona, por muy buena persona que haya sido, por muy buenas obras que haya realizado, si muere y no fue bautizado, es decir, si no limpió sus aguas de la vida, por eso el sacerdote lleva primero una túnica negra con un pedacito blanco aquí, ¿verdad? Y luego cuando ya va a oficiar se viste de blanco y en días muy especiales de amarillo y en lo mejor de Semana Santa de color vino, porque son los colores de la purificación de nuestras energías sexuales. Si ya no lo conoce el propio sacerdote es una lástima. Y si el propio sacerdote ya no tiene a su sacerdotisa, se la quitaron, pues es una lástima peor, porque teniendo anhelos espirituales nunca puede encontrar a Dios si no transmuta sus energías, si no se bautiza. Y el bautizo de Juan el Bautista es el bautizo de las aguas y el bautizo de Jesús es el bautizo del fuego. Entonces dice Juan el Bautista, yo bautizo con agua, pero viene uno que bautiza con fuego. Todos estos símbolos se han olvidado y no los entendemos. Entonces resulta que una persona dice, pues yo me voy a casar, pues en el mejor de los casos para formar una familia, en el mejor de los casos para sostener el matrimonio con los hijos y en el mejor de los casos para generar a la sociedad pues que se siga reproduciendo. Pero hay algo más sagrado en el matrimonio que siempre se conoció. Lo más sagrado, por eso decíamos, entre los pueblos, por ejemplo, judíos, era lo sagrado de lo sagrado y solo era, pues, obviamente, el lecho nupcial, decían ellos, ¿no? Después del arca de la alianza y todo aquello sagrado, estaba el tabernáculo. ¿Se recuerdan que lo hablamos también? En el tabernáculo, ahora que estuvieron las lunas rojas, mencionábamos eso. El tabernáculo tenía la parte sagrada, que era el altar, el arca de la alianza, etc. Y luego estaba lo sagrado de lo sagrado, y siempre hacía alusión al matrimonio, ¿no? Entonces, pues aquí ya tenemos una primera claridad. Si no transmutamos nuestras energías, si no recibimos esa purificación de nuestras energías creadoras, tengan por seguro que aunque no hayamos terminado nuestras 108 vidas, que aunque hayamos hecho muy buenas obras y hayamos sido muy buenas personas, entramos a eso que se conoce el limbo. No solo los niños, el alma representada como un niño entra a eso que se conoce como el limbo. ¿Qué hay en el limbo? Simplemente el doble de leyes de las que nosotros conocemos aquí. El tiempo es doblemente más lento, y allí se realiza lo que se conoce como un proceso retrospectivo. Cuando el alma desencarna, cuando una persona desencarna, revivimos, recapitulamos toda nuestra existencia en este primer círculo, para que nunca digamos que si yo pudiera tener otra oportunidad de hacer las cosas bien, siempre tenemos la oportunidad de hacer las cosas bien.
porque las recapitulamos en una tremenda retrospección. Es como volver a vivir nuestra vida. Pero es tanta la inconsciencia con la que nos vamos que, dice el maestro Samael, da tristeza ver que las personas ya desencarnadas no se han dado cuenta que ya murieron. Si ustedes han tenido alguna experiencia con esto tipo fantasmas, que ya sabemos que es la expersonalidad, es una manera de ver otra dimensión. Lo único que vemos que hacen las personas desencarnadas es lo mismo que hacían en vida. Es decir, repetimos la misma vida para aprender de nuestros errores. Si el alma tiene una oportunidad, si no ha acabado sus 108 vidas, regresa a un nuevo cuerpo físico. Si el alma ya no tiene oportunidad, ingresa al segundo círculo dantesco, y este segundo círculo dantesco sí tiene como ya ya no se entra y se sale. Una vez que se entra al segundo, se pasa por los 9 círculos, ¿sí? Solo del primero se entra y se sale. A partir del segundo círculo dantesco se dice simbólicamente que está custodiado por un perro con 3 cabezas. ¿Qué simboliza un perro con 3 cabezas? Pues nuestros propios cuerpos inferiores, la mala voluntad, los 3 traidores que llamamos de Cristo, que es el Judas, Pilatos y Caifás, o el perro de 3 cabezas, o los 3 traidores de Hiram Aviv, o bueno, siempre haciendo alusión a estos 3 guardianes de nuestro umbral que nosotros no enfrentamos en vida. Finalmente no es otra cosa más que nuestros propios guardianes del umbral, que ya no nos van a dejar salir hasta que nos purifiquemos, eliminando eso que llamamos ego, ¿sí? Es la mente, los deseos y la mala voluntad. El perro de 3 cabezas, eso es lo que representa. Nuestra mala mente, que no controlamos en vida, nuestros deseos que no supimos detener, y nuestra mala voluntad en el fondo de todo esto, que es finalmente el ego, ¿no? Sí. Muchas preguntas. Uno dice, ¿a qué región de nuestro cuerpo corresponderá? Y la otra, ¿cómo saber cuántas vidas me restan? ¿A qué región del cuerpo corresponderá qué? Perdón, no sé. Es una referencia a qué región del cuerpo corresponde el círculo antes. Ya lo mencionamos, que está relacionado o conectado a través del bajo vientre por 7 puertas específicamente, o 7 chakras inferiores. Y bueno, pues es esto, ¿no? ¿Y cómo saber? Por los elementarios. ¿Cómo saber en cuántas vidas estaremos? Pues bajo la petición interna, ¿verdad? Uno busca salir en astral y a investigar su propia vida. Pues para eso tenemos tantas herramientas. Esto es una revelación muy personal. No se trata de ir con un vidente a que te diga, ¿y cuántas vidas tendré? Si el vidente ni conoce vidas, pues ni lo entiende, ¿no? Ni que te lean el tarot, ni nada de esto. Se trata de pedir, pedir y pedir. Ahora, el sentido común, ¿qué nos dice? Pues que estamos en las últimas todos, porque estamos en los tiempos finales de una civilización. Bien, en la segunda slide vamos a entrar a lo que sería el estudio del... No, espera que no entramos ahorita, ¿verdad? Sino vamos a entrar al estudio del segundo círculo dantesco, ¿no? En la meditación, posiblemente. Bien. Mercurio se rige por 192 leyes. A partir de aquí lo que hay que hacer es multiplicar 96 por 2, 96 por 3, 96 por 4 hasta el 9º círculo dantesco, y así sacamos el número de leyes que rigen cada círculo. Entonces imagínense que si en esta vida de 48 leyes se nos complica tanto, todo es tan complicado, imagínense una dimensión con más leyes, es más complicado. Si aquí ya no podemos hacer nada porque las leyes nos tienen así como muy agarrado, ¿no? Pues imagínense en más número de leyes. Entonces estás
más metido en dificultades, en complicaciones. Y por eso decimos que no solamente se estudian los círculos dantescos como cuando muere una persona, sino en propia vida. Hay que ver qué tan complicada es nuestra vida, qué tan difícil es nuestra vida, qué tantas leyes hay. Digo, yo sé que no las vamos a contar personal propiamente como primera ley, segunda ley, tercera ley. Esto representa que, no, qué tan complicado es. Vean ustedes, cuando vamos a ver la vida de campo, nosotros vemos que la vida es simple. De verdad, conocemos a veces personas increíbles que viven en pueblos pequeños, en campo, y la vida es menos complicada que para una gran ciudad. Entonces quiere decir que hasta las regiones donde nos toca vivir están más o menos conectadas con más o menos número de leyes, y por lo tanto las ciudades tienen sus características regionales en donde sobresalen ciertos defectos. Ya ustedes averigüen qué defectos hay en la ciudad donde ustedes están para que se puedan ver en el espejo, ¿no? Y a veces por eso decimos lo bueno que es viajar, asistir de repente a un lugar, a un retiro, a otra ciudad, porque nos damos cuenta de la diferencia, vemos que la vida es diferente y se abre nuestra mente a comprender la posibilidad de que no era como creíamos que tenía que ser, ¿sí? Entonces, pues si uno va al campo, decíamos, pues la vida es más simple, más sencilla. El tiempo les rinde casi el doble. Obsérvenlo si no. Pero cuando estamos metidos en la gran ciudad y levántate y córrele, dices, pero si ya se me acabó el día, parece que es un día no de 24 horas, sino de 12 horas, no me rindió, ni descansé bien, ni alcancé a hacer nada de lo que tenía que hacer. Ya entonces el tiempo lo vamos viendo que rinde menos, ¿no? Bien, el segundo círculo dantesco está asociado a la representación de Mercurio. Y repito, así como existe el cielo de Mercurio, existe el infierno de Mercurio. En el sentido de que Mercurio, como planeta astrológico de influencia, tiene su buena canalización y su mala canalización. Sí, las personas mercuriales son inteligentes, activas, etcétera, etcétera. Pero las personas mal canalizadas con Mercurio son perezosas, son lentas, son... Entonces, no es que el planeta en sí sea el malo o el infierno esté en Mercurio, no, sino que está asociado astrológicamente con los defectos que ahí se pueden ver. El maestro Samael nos dice que allí entra todo lo que son las pasiones negativas, sobre todo mentalmente, porque Mercurio es un planeta de aire y del intelecto. Las pasiones negativas muchas veces que solamente las vamos a confesar a nosotros mismos, aunque no lo llevemos a cabo, pero básicamente dice aquí el maestro Samael, o Dante Alighieri también lo menciona, pues en resumen, que aquí se encuentran las personas que no transmutan sus energías, aquellos que gustan de extraer esa energía maravillosa de su propio cuerpo. En esto sí nos gustaría incluso ir leyendo algunas cosas muy rápidamente, porque bueno, como sabemos, es increíble la descripción que nos da el propio maestro. Un resumen del libro de Si hay infierno, si hay diablo y si hay karma, dice. Al penetrar en esta región sumergida, sentimos en el fondo de nuestra alma el bullir perpetuo de estas fuerzas pasionales negativas que fluyen y refluyen incesantemente en esa zona subterránea. No está de más decir que allí sentimos el huracanado viento de Mercurio, cierto elemento aéreo fatal. Es la zona subterránea, el lugar donde viven los fornicarios, aquellos que gozan extrayendo de su organismo el esperma sagrado. Esas infelices criaturas del mundo soterrado, hundidos en el vicio, desesperadamente van y vienen por aquí, por allá y acullá. Uno se queda asombrado al ver a estos perdidos cohabitar incesantemente entre los infiernos atómicos de la naturaleza. Tales egos blasfeman incesantemente y odian a muerte todo aquello que tenga sabor a castidad. Bueno, entonces, pues la humanidad en la actualidad está metida en esto, o no sé ustedes cómo lo vean, ¿verdad?
básicamente no necesitamos esperar a morir, decíamos, para que se manifieste esta conexión con las regiones inferiores. Hoy en día vemos a los niños ya de 10, 11 años, pues cohabitando, como dice el maestro, vemos a niñas ya embarazadas desde los 11, 12 años, vemos una situación en la que a nivel escolar se les está enseñando lo bueno que es derramar las energías creadoras, todo lo que es la masturbación, todo lo que son estos aspectos que se ha ido perdiendo. Ahora bien, ustedes dirán, ¿eso qué tiene que ver con el desarrollo de una civilización? Simple y sencillamente decirles que cuando la humanidad se degenera a nivel sexual y nos damos ciertas falsas libertades, esa civilización cae. Recordemos a los antiguos egipcios, pueblos maravillosos que cayeron, ¿verdad?, cuando se degeneraron a nivel sexual. Recordemos a los pueblos aztecas también en aquellos textos más, a lo mejor no tan oficiales, pero que de alguna manera nos recuerdan que cuando la conquista de México iba ese grupo de sacerdotes aztecas o tlamatimimes que fueron enviados a la tierra de sus mayores a encontrar a los dioses aztecas para que les dijeran por qué venía esto. Y entonces la madre Tonantzin los recibe toda llena de tizne, que quiere decir que las aguas están negras, ¿verdad? Que no hay bautizo, volvemos a lo mismo, que ya no se practicaba el bautizo. Y entonces ella les dice, ustedes mexicanos serán conquistados porque toman pulque y fornican, ¿verdad? Eso es textual lo que la madre Tonantzin les dice. Entonces Moctezuma, cuando recibe a sus sabios tlamatimines, quiere regenerar a su pueblo y lo logra un tiempo, pero el pueblo estaba ya caído, ¿no? Entonces nosotros seguimos siendo el pueblo del pulque, ¿no? El pueblo que los fines de semana va y se embriaga, etcétera, y que como consecuencia pues hay una gran degeneración. Pero sí observen que los grandes pueblos hoy en día son pueblos tercermundistas. Si hablamos del Egipto antiguo, de los incas, del México antiguo, pues incluso de la Roma imperial, si hablamos de los grandes pueblos de la Grecia antigua, pues o sea, cayeron, ¿no? Se dice que cae el hombre cuando come de la manzana prohibida. Bien, ¿alguna duda, pregunta? Sí, no hay de otra, ¿no? O sea, es simple la observación, o sea, hoy tenemos una serie de situaciones hasta genéticas, ya podríamos decir, donde se va degenerando la propia raza. Lo pudimos encontrar incluso en la Edad Media, donde por cuestiones de legados, herencias, etcétera, se casaban primos con primas, hermanos con hermanas y todo este tipo de cosas que, bueno, ya era solamente por mantener la realeza o la descendencia y, bueno, hasta decadencia genética hay, ¿no? Bien, tenemos el tercer círculo dantesco con 288 leyes. Allí encontramos todo lo que es la esfera sumergida del planeta Venus. En la siguiente slide, si me hacen el favor, Venus es el planeta del amor. Las personas que han nacido bajo la influencia de Venus tienen la misión de desarrollar el amor en todos los niveles. Son personas que pueden ser muy, muy amorosas, muy sensibles, muy sensitivas y buscar la belleza en el arte, en todo, ¿no? En la creación. Pero en su aspecto negativo, Venus es la mala influencia de Venus es precisamente nuevamente en todo lo que es un amor mal canalizado. Dice aquí el maestro, vamos a leerlo, observemos cuidadosamente las cantinas, cabarets, prostíbulos, etcétera, etcétera, en nuestro mundo tridimensional de Euclides. Incuestionablemente la sombra vital de todo esto, el aspecto siniestro de las grandes orgías y bacanales, podemos encontrarla en la esfera sumergida de Venus. Aquellos que han vivido siempre de orgía en orgía, de cantina en cantina, sumergidos entre el lodo de los grandes festines, banquetes y borracheras, saben muy bien lo que se siente después de una noche de parranda. Muchos, queriendo ahogar en vino el estado desastroso en que quedan después de una borrasca, continúan por el camino del vicio hasta llegar a la catástrofe total de su organismo.
O sea, no necesitamos descender al infierno para descubrir que una persona que vive en este círculo, ¿verdad? Social, vamos a llamarlo, no dantesco, sino círculo social, porque al fin y al cabo la sociedad está dividida en círculos también, pues al final lo que termina fastidiando es su propio cuerpo, su propia salud. Dice, con justa razón el Dante encontró en los abismos sumergidos del tercer círculo infernal lluvia incesante, frío espantoso, lodo, aguas negras, podredumbre, etc. Sin embargo, los difuntos en estas regiones escuchan con horror los espantosos ladridos de Cerbero, el perro infernal, simbólico can que con sus 3 fauces crueles representa las pasiones animales, sexuales, violentas, luciferinas, fuera de todo control. Muchos equivocados sinceros y involucionando espantosamente en estas regiones abismales, gentes que alegraron con su lira las salas fastuosas de los grandes señores, hermosas doncellas virtuosas que cantaron poemas, infelices bebedores de vino en los suburbios de las ciudades, viven ahora en estos infiernos del tercer círculo dantesco. Es que lo que hay que entender es que es un infierno del que no se sale tan fácil, es decir, que alguien deje de asistir a la cantina no es fácil, o sí, es su estilo de vida, ya está vibrando con ese círculo. Ahora bien, si una persona con mucho esfuerzo busca regenerar su vida y decide empezar a hacer un cambio y lo logra, no quiere decir que no haya que meditar en este círculo dantesco que, aunque ya no lo visitamos, sigue estando latente dentro de nosotros. Por eso, nadie de nosotros puede juzgar a nadie. Nosotros damos estas conferencias no para que nadie se sienta juzgado, sino para que todos veamos que estamos relacionados con estos 9 círculos dantescos y que tenemos que trabajar en ellos. Si asisto a la cantina, el primer paso es dejar de asistir. Pero si ya dejé de asistir, no conformarme con ello y trabajar con los egos de esta tercera esfera. Muchas veces hay personas simpatizantes de la gnosis y sin embargo continúan, llevando una doble vida. Esto al fin y al cabo no va a dar ningún resultado porque se requiere acciones radicales en nuestra vida, salir del círculo incluso social en el que vivimos y hacer un trabajo. Este trabajo por eso se dice que es solitario. A veces la soledad se siente y es efectivamente un proceso natural de quien quiere salir de un círculo no dantesco solamente, sino también social, ¿sí? Pero ustedes se van a dar cuenta que quien sale de ese círculo social de grandes amistades, creyendo que tiene grandes amigos, cuando sale es rechazado inclusive. Dice la persona, tú ya no nos quieres, como los toltecas le dijeron a Quetzalcóatl, Quetzalcóatl nos ha traicionado, Quetzalcóatl ya no nos quiere, porque Quetzalcóatl quería al hombre realizado. Entonces los toltecas dijeron, caray, primero me vienes a enseñar y después dices parece que me rechazas. Alguien diría, yo me tengo que salir de ese círculo, pero no rechazar a las personas sintiendo que porque salí yo ya soy puro y casto, yo ya soy limpio y puro. No, queridos amigos, este es el peor error que cometemos los gnósticos muchas veces, que teniendo una sabiduría tan grande y creyendo que porque dejamos de fumar ya nos merecemos el cielo. O creyendo que porque ya no tomamos ya somos mejores que las demás personas. No se equivoquen. El trabajo psicológico del descenso es la muerte del ego, no solamente el salir del círculo social, ¿sí? No sentirse nunca, jamás, por nada superior a las personas. Y si es necesario, convivir, porque hay que convivir, pero siempre evitando obviamente caer ya en eso que llamamos tentación, ¿sí? O sea, ¿qué ganaríamos cuando ya tenemos aprendido en una vida, por ejemplo, que el alcoholismo no nos va a llevar a nada?
esforzarnos para que nos acepten el círculo social en el medio en el que vivo, para que me acepten, volver a caer en ese vicio. Si ya salimos de él, a lo mejor las otras personas apenas van a salir de él, apenas se van a dar el golpe de conciencia, apenas van a sufrir las consecuencias, pero si uno en una vida ya trae eso, es porque ya lo aprendió seguramente. Eso no quiere decir que los egos no estén dentro de nosotros y no haya que eliminarlos. Hay que trabajar, dice el maestro Samael. El nivel de ser puede ser más elevado de una persona u otra, pero los egos están vivos en todos. Y sorprendería saber que una doncella, una niña inclusive, tenga egos de lujuria muy fuertes, que no se han manifestado y que a lo mejor no se manifiestan por la educación en esta vida, pero en el subconsciente traemos cosas muy fuertes. De hecho, si vemos a los niños ahora, son casi como almas más viejas, ¿no? O sea, ya el niño te manda a ti, ¿no? Bien. ¿Alguna duda, comentario? Bien, el cuarto círculo... Ay, ya es hora, ¿verdad? Dicen de qué forma pueden ayudar a un alcohólico, amigo o familiar en base a la gnosis. Pues con el trabajo, con el consejo, con el ejemplo, con la enseñanza misma, ¿verdad? Hay que invitarlo a recibir las conferencias como primer punto. Bien, cuarto círculo dantesco, 384 leyes, esfera sumergida del sol. En esta tenebrosa región, en estos infiernos atómicos de la naturaleza, encontramos dos tipos específicos de gente involucionante. Quiero referirme en forma enfática a los derrochadores y a los avaros. Dos clases de sujetos que no pueden reconciliarse entre sí jamás y que una y otra vez se atacan en forma incesante. Analizando esta cuestión de fondo, debemos aseverar solemnemente que es tan absurdo el despilfarro como la avaricia o tacañería. Dentro del proceso meramente trogo-auto-egocrático cósmico común, debemos permanecer siempre fieles a la balanza. Es claro que la violación de la ley del equilibrio trae consecuencias kármicas dolorosas. En el terreno de la vida práctica podemos verificar conscientemente las desastrosas consecuencias que devienen de la violación de la ley de la balanza. Con otras palabras, diremos lo siguiente: existe recíproca alimentación entre las plantas, entre los minerales, entre los organismos de toda especie, etc. Los procesos económicos y humanos, las fluctuaciones de la moneda, el debe y el haber financiero, el intercambio de mercancías y monedas, la economía particular de cada cual, lo que cada uno recibe y gasta, etc., pertenece también a la gran ley del eterno trogo-auto-egocrático cósmico común. Comer y ser comido. Oh amigos, uno se asombra en estas regiones al ver a tantos y tantos explotadores de cuerpos y de almas. Allí jugadores de lotería y de barajas, allí muchos sacerdotes y jerarcas místicos que insaciables codician los bienes ajenos. El círculo dantesco del sol está relacionado al orgullo, a la ley de la balanza, a la avaricia y al derroche. Ni derrochar ni la tacañería, la ley de la balanza, ser recíprocos. Esto es lo que nos está diciendo básicamente el maestro Samael. Derrochar, salir de compras, ¿no? Como hoy decimos, es un verbo, voy a ir de compras. ¿Qué significa? Que a lo mejor ni siquiera sabemos qué necesitamos, pero voy a salir a gastar, ¿verdad? A ver qué gasto. Y a veces por ahí te dicen, cuando tú te sientas deprimido, sobre todo a las mujeres, ¿verdad? Tú sal y cómprate una bonita ropa, vístete muy bien y vas a ver cómo tu autoestima se eleva y te sientes mejor. No, nosotros no decimos que no compren, porque es una ley. Cuando una economía se viene abajo es porque viene el miedo a la crisis y ya nadie gasta. Y como ya nadie gasta, ya no fluye el dinero. Y el dinero es parte de la misma ley divina. Está muy relacionada al karma. Nosotros tenemos que hacer conciencia incluso en qué gastamos nuestro dinero, porque al dar nuestro dinero estamos colaborando, ¿sí? Derrochar está de un lado de la balanza y se inclina en contra. Ser tacaño está del otro lado de la balanza y se inclina en contra. Nosotros necesitamos siempre el camino del centro, el sentido común, donde, dice el maestro aquí, da tanta tristeza ver cuánta gente
millonaria y sus empleados no tienen que comer, ¿verdad? Pues ahí vean, para ahora que vienen próximamente las Navidades, la novela de Scrooge, ¿verdad? Y ahí pues nos vamos a dar cuenta un poquito de lo que es este círculo dantesco, ¿sí? Bien, el orgullo siempre está por medio de esto. Y bueno, ahí donde dice también el maestro los casinos, jugadores, ¿verdad? Hoy en día nos sorprende que alguien que es muy devoto a la iglesia, por ejemplo, católica, de repente lo veas con 20 carnets de estos que para el casino, ¿verdad? Y uno le dice, bueno, pero eso está medio raro, ¿no? Dice, no, es que a mí, yo ya le pregunté al padre, así fue, no digo nombres porque lo que nosotros buscamos es la enseñanza. Yo ya le pregunté al padre y me dijo el padre, ¿le quitas de comer a tus hijos? No. ¿Dejas de pagar la luz, el teléfono? No. Entonces puedes ir al casino, le dijo, ¿no? Claro, lo que uno no sabe, que en un casino lo que está moviendo es lavado de dinero, prostitución, narcotráfico y tantas cosas. Ahí es donde nosotros estamos poniendo nuestro dinero, ¿verdad? Ahí es donde nosotros tenemos que tener conciencia dónde gastamos nuestro dinero. Nosotros aportamos con esta sociedad en forma muy básica para comenzar una simple revolución de conciencia, incluso reflexionando dónde ponemos nuestro dinero. De verdad se los digo, ¿sí? Si uno se sorprendería de incluso qué hacen con su dinero los bancos hoy en día, financiando guerras, armamentismo, etc. Y alguien en internet decía, qué curioso, tenemos más de 50 guerras en la humanidad. Estamos en pleno siglo XXI y tenemos la mayor cantidad de fundaciones de ayuda humanitaria. Sin embargo, las guerras no acaban, el dolor y el sufrimiento no acaban. ¿Saben por qué? Porque los créditos que los bancos dan a estas empresas que fabrican armas duran, por ejemplo, 5 años. ¿Cómo va a acabar la guerra si hay que pagar un crédito de 5 años? Ni siquiera muchas personas que trabajan en el banco saben a dónde va el dinero de las inversiones. Así se los digo, está investigado en la actualidad, ¿eh? Entonces, ¿qué hacer con nuestro dinero? Es una gran responsabilidad de conciencia, se los digo de verdad, de todo corazón. El dinero en nosotros es la ley de dar y recibir. La naturaleza nos lo enseña. Las plantas, los animales conviven en ese dar y recibir. Si nosotros salimos de ese ecosistema, que a nivel esotérico es la ley del trogo ego autocrático cósmico común, que viene del absoluto, que viene de la ley universal y que nace de una ley de amor, entonces vamos al círculo dantesco del sol, ¿verdad? Cuarto círculo dantesco, tener conciencia incluso de nuestra economía, ¿no? Y luego uno dice, ¿y por qué a mí me va tan mal? Pues a lo mejor no das, ¿verdad? No das nada, ¿no? O a lo mejor solo das donde te interesa, o a lo mejor das de forma convenenciera. O luego dicen, ¿y por qué a mí no me va bien? No soy feliz. A lo mejor estás derrochando mucho y no entiendes que por allí viene también una consecuencia. Hay que estudiar incluso esto, nos gustaría de repente una conferencia sobre esta cuestión del dinero, ¿no? Si ustedes supieran, por ejemplo, lo que les compartimos, personas que nos han escrito y que nos han dicho, gracias a Dios conocí el canal de la Gnosis, aquí a nosotros nos tocó, no porque nosotros seamos nada especiales, pero porque la enseñanza es grande. Y nos dicen, estaba yo que me quería suicidar, estaba yo que no encontraba la puerta, estaba yo que me pasaba esto, no comprendía, me sentía así. Cartas nos llegan muchas que nos dicen, gracias por transmitir las conferencias. Y de paso se los digo, las personas que han ayudado al canal o que ayudan al canal, o sea, eso va para ustedes también, porque están haciendo también parte de esta labor, que se destina precisamente al pago de estos servicios que cuestan y que se tienen que hacer pagados para que se pueda transmitir.
de tal manera que la enseñanza sigue siendo libre para todos. Lo que cuesta es el internet, el canal de televisión, el canal de transmisión, la sillita en que nos sentamos, etcétera, 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 ¿verdad? Bueno, yo creo que lo vamos a dejar hasta aquí porque es un poquito tarde y el jueves vamos a darle una terminadita porque nos gustaría mejor que no quede solo como una información, sino que cada cosa la podamos ir reflexionando, ¿no? Que podamos profundizar en mi vida diaria. No, a ver si cuando me muera me voy a ir al infierno. Ojalá que no, decimos, ¿no? No, en mi vida diaria, ¿dónde está mi infierno? ¿Por qué no salgo en mi vida adelante en muchas cosas? ¿Por qué me está pasando lo que me está pasando? Y con el estudio de los círculos dantescos podemos trabajar de verdad como una gran oportunidad en esta vida, ¿sí? Preguntan que si tenemos algún grupo en Guadalajara por nosotros. Sí, pues acá estamos. Luego, si gustan, nos mandan un mail para si quieren asistir aquí, con mucho gusto. Bien, pues lo dejamos hasta aquí. No tengan pesadillas y si las tienen sea porque ustedes mismos piden conocer una faceta de algún defecto. Diferente es pedir para bajar o descender, como decíamos, y otra cosa es caer. El que cae termina terriblemente asustado. El que desciende pasa un proceso de dolor gozoso, podríamos decir. Es un dolor, pero a la vez es una alegría. Es una felicidad poder detectar, descubrir dónde está ese defecto, cómo trabaja, cómo funciona y poderlo eliminar con ayuda de la Madre Divina poco a poco, de acuerdo a la ley, pero eso sí, tener claridad en la vida de muchas cosas que a veces no tenemos claridad, ¿no? Empezar a tener claridad en la vida es empezar a despertar un poco conciencia también, de un 3%, a un 4%, a un 5%, a un 6%, hasta el día en que tengamos la conciencia totalmente despierta, pues estaremos hablando de otro nivel, ¿verdad? Bueno, está por allí ya el anuncio de los que quieran participar al retiro de meditación. Es un retiro práctico totalmente. Quienes vieron el taller de meditación pues ya tienen un avance, pero este sería un retiro totalmente práctico de 2 días, comenzando sábado, terminando domingo. Y bueno, pues el contacto con la naturaleza y bueno, totalmente búsqueda práctica por precisamente el lugar en donde estaríamos. Y el cupo sí es limitado, es bastante limitado, es un taller pues corto para poder trabajar precisamente todos estos aspectos ya más en directo, ¿verdad? En práctica. Y bueno, pues para los que por internet se quieran inscribir, sí necesitamos que nos manden un mail, porque como les repetimos, sí el cupo es limitado. Y bueno, pues que pasen buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Sí.